cara en Tribunal Federal Sixto George y licenciado Anthony Maceira. Este último lo grabó porque dijo tenía miedo. No se pierde el análisis en este juicio por alegada extorsión. Además, posible alivio al bolsillo del puertorriqueño. ¿Será que eliminarán el IBU en algunos alimentos? Usted quédese pendiente y entérese de todo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, vamos a analizar en detalle todo lo que ha ocurrido en este segundo caso, pero quiero que estén pendientes porque hay la posibilidad de que eliminen el IVU a los alimentos preparados y eso puede aliviar el bolsillo a mucha gente, lo vamos a discutir al final del programa. Pero yo quisiera aprovechar el estado de situación para hablar un poco de lo que ocurrió en el momento en que se le avisa al gobernador que estaba siendo extorsionado. Porque ahí hay importantes análisis que hacer de las decisiones que toma el gobernador en un momento como ese. Fíjate que esto no tiene precedente en la historia de Puerto Rico. Y lo que ocurre es que en un momento determinado, Anthony Maceira, su mano derecha, secretario de Asuntos Públicos, le notifica al gobernador, mire, aquí hay un posible acto de extorsión, nos están pidiendo dinero a cambio de el famoso chat de detener esto. ¿Qué hace el gobernador de Puerto Rico después que se le avisa? Yo quiero discutir esto con ustedes y invito a los que tienen diferencias de opiniones sobre el particular a que nos llamen para debatirlo. Pero esto es el proceder. Vamos a ver la próxima gráfica. Mire, el gobernador de Puerto Rico se le avisa, se le notifica de esta posible extorsión. ¿Y qué hace el gobernador? El gobernador no llamó a su secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. ¿Por qué el gobernador no cogió el teléfono y le dijo a la secretaria de Justicia, secretaria, le voy a referir al secretario de Asuntos Públicos para que la visite porque me han traído a mi atención un posible acto de extorsión hacia mi persona? O sea, esa es la secretaria de Justicia, la secretaria, la que vela por la justicia del país. No la llama. ¿Y qué hace? Tampoco coge el teléfono y llama al director del FBI, que era Douglas Leff. Tampoco lo llama, que estaba muy activo públicamente. Mucho menos, tampoco coge el teléfono y no llama a Rosemilia Rodríguez, que Rosemilia era la jefa de fiscales y ya Rosemilia había participado con el gobernador en la creación de un task force que había creado el gobernador para combatir la corrupción. ¿Y quiénes estaban en ese equipo? Douglas Leff, Rosemilia, estaba Wanda Vázquez y estaba la nueva jefa de la policía en Puerto Rico. ¿Por qué el gobernador no llamó a la gente que tenía a su alrededor? Fíjese la decisión que toma Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló toma la decisión de decirle a Anthony Maceira, Anthony, vete a visitar a Héctor Pesquera, que había sido director del FBI, que ya no estaba en el equipo de trabajo, ya Héctor Pesquera había renunciado. Y viene Anthony Maceira, se monta en un avión y va a Miami a ver a don Héctor Pesquera, le presentan la evidencia a Héctor Pesquera y Héctor Pesquera entonces llama al jefe del FBI para que lo atendieran. Miren toda la vuelta que se dio aquí cuando el gobernador pudo haber llamado directo a las autoridades federales o pudo haber llamado directo a su secretaria de Justicia. ¿Por qué Ricardo Rosselló actuó así? Y no solamente actuó así, sino que después de todo eso fue a una entrevista radial organizada por el propio Sixto George. ¿Qué les parece? Me parece que hay mucha información todavía que no ha salido. ¿Por qué Rosselló actuó de esa manera? No confío en lo que le dijo Anthony Maceira. ¿O realmente Sixto George era su gran amigo? Interesante, ¿no? Con ese tema arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno, vamos a arrancar el juego que hoy, bueno, vamos a ver si nos da el tiempo para toda la información que hay. Sin Mari Fleming, Dojales Delgado. Saludos a los dos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches, Alex, y a la audiencia. Igualmente sí, Ferdi, los amigos televidentes, bienvenidos. Tú habías empezado a tocar eso en Noti1 un poco. Y aquí la semana pasada. Y aquí la semana pasada. De hecho, estaba uno de nuestros invitados en el panel legal y el planteamiento que yo levantaba era precisamente si Rosselló podía ser testigo, podía ser llamado como testigo porque ha estado bastante involucrada, por lo menos su nombre. Porque, como tú mencionas, o sea, si Sixto George estaba intentando extorsionar al gobernador
o a su equipo de trabajo a través de Anthony Maceira, como eventualmente es contratado por Sixto George, por Rosselló, para la producción de un documental. Entonces, si eso fue así, pues Rosselló podría ser un buen testigo para Sixto George, porque tú no contratarías a alguien que intentó extorsionarte. Y lo peor del caso es que él lo sabía porque se lo habían notificado, de que no era que no lo sabía, sino lo sabía y aún así lo contrata. De hecho, lo intenta extorsionar con un chat que le cuesta a la gobernación. Exactamente. Vamos a hablar de ese ángulo que es nuevo y vamos a hablar también de lo que ha ocurrido hoy, estos nuevos sonidos que se han presentado públicamente. Que lo hemos preparado para que no haya todo ese ruido que se escuche, se puede escuchar solamente la voz, pero vamos a hablar también del testimonio de Anthony Maceira durante el día de hoy, que me parece que es importante. ¿Qué dice Osvaldo Carlos, el ex fiscal federal? Saludos, Osvaldo, bienvenido, gracias otra vez. Un placer estar con ustedes. Qué bueno. También está Fran Torres Viada. Fran, encantado de tenerte de nuevo. Y también el licenciado Javier Micheo. Saludos. Buenas noches, gracias por la invitación. Este ángulo, antes de brincar a lo que pasó hoy, no te creas preocupaciones, Osvaldo. O sea, al ver todas las herramientas que tenía a su alcance el gobernador Rosselló y decide mandar a Anthony Maceira para Miami a ver a Pesquera, cuando pudo haber cogido el teléfono y llamar a su gente. Mira, a las personas que están más cercanas. Es un ángulo bien interesante y hay que ver si de alguna manera se desarrolla cómo fue que ocurrió estos eventos durante el transcurso del juicio. Lo cierto es que no es un elemento del caso para nada. Sí que crea suspicacia y obviamente si fue así como se ha indicado, pues obviamente sería un buen testigo de defensa. Pero pudo haber sido un trámite más ágil, pudo haberlo resuelto más fácil si pone a las entidades que están a su alrededor y evitar todo ese trámite, ¿no? Sí, definitivamente, claro. Héctor Pesquera era su hombre de confianza. Él lo había traído a trabajar para él. Y yo entiendo que, pues, posiblemente pensó que utilizando una persona con esas relaciones en el FBI, pues se le facilitaba el trámite. ¿Cómo lo ves tú, Frank? Mira, los juicios son, ¿verdad?, algo vivo que se van desarrollando. Apenas este juicio está comenzando, son unas interrogantes interesantes. Probablemente se vayan contestando y se vayan resolviendo en la medida que avanza el desfile de pruebas. No tan solo es porque Rosselló actúa de esa manera. Yo creo que otra gran interrogante es lo que traen ustedes, ¿verdad? Y lo discutimos un poco ayer, el tema de la contratación después de Sixto George, y eso lo coloca al ex gobernador Rosselló, o Ricardo Rosselló, en una posición potencialmente favorable para ser un testigo de defensa. Yo creo que hay otro ángulo ahí importante. Tal vez un poco adelante lo discutiremos, pero aquí se va a mover el asunto de la prueba probablemente a un tema de credibilidad de testigos y de dos versiones encontradas sobre el contenido de esta famosa grabación, y el hecho de que Ricardo Rosselló contratara a Sixto George pudiera interpretarse como que el gobernador en aquel entonces no le adjudicó credibilidad a las imputaciones o a las alegaciones sobre la alegada extorsión, y eso pudiera haber un poco corroborar o fortalecer esa línea de la teoría de la defensa. Y después de haber contratado a Sixto George, se da la famosa entrevista en la que después le cuesta el trabajo a Sixto George, ¿no? Que se da la entrevista famosa aquella donde fue muy controversial, y fue prácticamente 2 días después que contrata a Sixto George. Y en adición a eso también hay unos cheques que el doctor Ricardo Rosselló le hizo a Sixto George, y son unos cheques controversiales, ¿no? Supuestamente, o a unas corporaciones que iban directamente a él. Michelle, ¿cómo lo ves tú? Pues mire, este caso yo lo veo como un caso que tiene bien pocos elementos de prueba que están en controversia. Existen grabaciones, existen mensajes, existe una entrevista subsiguiente que son... Nada de eso está en duda. Este es un caso, como dijo el compañero, de cómo se interpretan esas fuentes de prueba. El licenciado Castrolán ha tratado de mostrar que las conversaciones, cuando se le añade contexto entre Sixto George y Anthony Maceira, lo que parece ser es que Sixto George le está dando un warning a Maceira que esto puede pasar, para que se lo comunique a su amigo Ricardo Rosselló. Eso es lo que el licenciado Castrolán quiere mostrarle al jurado. A la inversa, lo que le quiere mostrar la fiscalía. La víctima aquí es Maceira. Él es quien se sintió
con temor cuando se sentó Sixto George en la mesa con él. Él es quien sintió la urgencia de reportárselo a Ricardo Rosselló, y no solo eso, la amenaza era no solamente a Ricky Rosselló, era a la administración. La amenaza se comunica en el contexto de esto puede derrumbar la administración de la cual era parte de Anthony Maceira. Ahora, con lo que se ha presentado hasta ahora, ya yendo un poco a lo que ocurrió hoy, ¿verdad? Que ya está el testimonio de Maceira corriendo y planteando y hablando de la investigación más que lo que sale. ¿Cuánta evidencia más tiene que tener la Fiscalía Federal para demostrar que había un intento de extorsión? Pues mira, la Fiscalía tuvo un buen día hoy. ¿Tuvo un buen día hoy? Okay. Sí, en términos de la evidencia que presentó, que es una evidencia pues que fíjate lo que hacen ellos. Ellos traen primero una persona que trabajó los audios, las grabaciones, para poder filtrarlas y que se pudiesen escuchar mejor por los miembros del jurado y obviamente por nosotros acá. Por otro lado, pues tú tienes que ese audio, aunque es importante, más importante que los audios es el testimonio de Maceira y no a la inversa. Okay. O sea, el audio lo que hace es corroborar a un testigo. O sea, tú no puedes traer un audio ahí porque los audios no pueden ser contrainterrogados, ponerlo ahí y que esa sea la prueba de tu caso. Okay. No, pero eso lo que hace es que fortalece el caso del gobierno. Obviamente, si la interpretación que le hace el jurado es la misma que el gobierno. Yo tengo una interpretación ligeramente distinta de la del compañero. Ese señor que dice el compañero se llama William Hinton, que es un técnico de grabaciones del FBI, que fue el que manipuló esta prueba de la grabación. Y a preguntas de la defensa en el contrainterrogatorio, y este señor es un agente del FBI con 39 años de experiencia, ese señor admitió lo siguiente, que puede que solo la persona que habló sea la única que puede identificar lo que verdaderamente se dice en la grabación, y dijo también bajo juramento a preguntas en el contrainterrogatorio de la defensa que en ocasiones es lo más que se puede escuchar de una grabación original que de la propia grabación procesada. Claro, ¿y hacia dónde va llevando el abogado de defensa esto? Pues mira, está impugnando el valor probatorio de esa grabación, está cuestionando la confiabilidad de esa grabación y está girando el caso a un asunto de credibilidad entre lo que dice Osvaldo, el testimonio que va a presentar Maceira, que va a ser en su momento contrarrestado o pudiera ser contrarrestado por otra versión de lo que se dice. O sea, no fue un día tan bueno para la Fiscalía, ¿tú crees? Bueno, yo creo que la defensa manejó muy bien el tema de la grabación. Pero y el tema de ¿Tú coincides? Yo coincido más con Frank en el sentido de que es bien raro que la Fiscalía empiece un juicio diciendo yo traje a esta persona para que limpie la grabación y ustedes la puedan oír lo más limpia posible. Usualmente las grabaciones, aunque no pueden ser contrainterrogadas, hablan por sí solas. Esta claramente, por lo menos la Fiscalía tiene un poquito de duda de que si esa grabación estuviese sola, si fuese suficiente para probar su caso. Pero si el contenido de esta conversación, esa grabación lo puede revelar una persona, ahí había dos. Una de esas personas puede ser Anthony Maceira. Claro. No tiene que ser Sixto. No, pero por eso te digo que es un issue de credibilidad, porque probablemente Maceira va a decir una cosa, otro, ¿verdad? Puede haber una versión encontrada. Pero no creo que Sixto se vaya a sentar a contradecirlo, a ponerse a testificar. No necesariamente se tiene que sentar Sixto, pero puede haber otras fuentes, tú sabes, que contrarresten ese testimonio de Maceira, y tú, como abogado de defensa, lo que tienes que crear es duda, y con que uno tenga la duda, pues es suficiente. Esto está bien interesante, este análisis en este tema. Déjame hacer una corta pausa y regreso con esto mismo, porque yo estaba como con la línea de Osvaldo, pensé que era un gran día para la Fiscalía, pero este debate me parece que debemos seguirlo. Voy con Yailin a adelantar los otros temas y vengo rápido a continuar el debate. Así es, Ferdinand y amigos televidentes, anoche el licenciado Carlos Mercader nos habló en exclusiva de la conversación que él tuvo con el licenciado Anthony Maceira, luego de conversar con Sixto George. Ya él se encuentra en el estudio, el licenciado Carlos Mercader, con quien vamos a hablar sobre este caso. Además, ¿cuánto dinero usted podría ahorrar si eliminan el IVU en alimentos preparados? Le decimos en solo minutos, no se despegue, esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, seguimos en este análisis de este caso que ya hemos destacado que puede ser uno de los casos más importantes
en la historia reciente de Puerto Rico, porque se trata de una extorsión a un gobernador. Vamos a hablar de eso hoy. Margarita Ponte estuvo allí en el tribunal. Vamos a seguir con el tema de la participación de Ricardo Rosselló y vamos a hablar ahora también de la posibilidad de cuando se cite a Raúl Maldonado hijo, cuándo puede aportar. Pero vamos a ver lo que pasó allí, porque Margarita estuvo dentro de la sala del tribunal. Vamos a ver lo que preparó Margarita y venimos al análisis. Apenas 24 horas después de que diera inicio el caso aquí en el Tribunal Federal de San Juan contra el productor Sixto George, ya se dio el encuentro probablemente más difícil del proceso. Es que el licenciado Anthony Maceira, la persona que grabó las conversaciones telefónicas con Sixto George, estaba en la misma sala de este recinto con solamente un espacio muy pequeño entre ellos. Así que ciertamente tiene que haber sido incómodo. Usted se preguntará, ¿se miraron a los ojos? No. Sixto, ¿cuán fácil o cuán difícil ver a Anthony Maceira en sala? No puedo hablar, no puedo hablar. Llegó el momento donde no hay especulaciones. Llegó el momento donde se acabaron los dimes y diretes. Extra confiado. De vuelta a la sala, el juez federal Francisco Bezosa dio 2 regaños. 1, indicó que un audio que será usado como evidencia se filtró en una página de internet, lo que va en contra de la ley. 2, el juez llamó la atención al productor porque ha estado hablando con la prensa y así se lo prohibió. Les comparto el interrogatorio al licenciado Maceira, exdirector de Asuntos Públicos, bajo Ricardo Rosselló. El fiscal preguntó, ¿cómo describe usted su relación con Sixto George? El licenciado Maceira contestó, era una relación amistosa, cordial, constante, tipo panismo, pero no de amigos. Continuó relatando que el 20 de junio del 2019, mientras trabajaba en Fortaleza, recibió el siguiente mensaje de Sixto George. El hijo de Raúl Maldonado tiene evidencia contundente para destruir el gobierno. Si no los paras, van a joder el gobierno y los populares gobernarán los próximos 30 años. El fiscal le preguntó a Maceira, ¿cómo se sintió usted? Y el licenciado contestó, informé a mis superiores, al secretario de la Gobernación Ricardo Gerandi y al exgobernador Ricardo Rosselló. Acordé reunirme con Sixto George en un restaurante en Santurce porque yo estaba asustado, preocupado, tenía miedo, así que lo grabé todo. Sentí que era una amenaza. Muy bien. Déjame hacer una pregunta a Margarita, si podemos a ubicar a Margarita aquí, que yo pueda preguntarle algo. Margarita, ¿cómo se sentía el ambiente ahí adentro? O sea, cuando entra Anthony Maceira por esos pasillos allí y entra a la sala. En efecto, para que el televidente lo tenga bien claro, Ferdinand, aunque lo mencionamos en el reportaje, este es el Tribunal Federal en el Viejo San Juan. Allí les tengo que decir que el momento se vivía de una manera tensa e intensa. Tensa porque todo el mundo estaba esperando si hoy era que se presentaba Anthony Maceira, el licenciado, o no. ¿Y por qué era tenso? Porque iban a enfrentarse por primera vez en sala, después de acusaciones de alegada extorsión contra Sixto George, estas dos figuras. Hablamos de Anthony Maceira, quien admitió al fiscal en alta voz en sala y en perfecto inglés, porque así lo decidió, admitió que en efecto él se sintió amenazado cuando Sixto George le dijo en algún momento, alegadamente, ¿verdad?, en una conversación de texto y o telefónica, que mira, tengo información contundente que tiene el hijo de Raúl Maldonado, si tú no paras esto, la administración se va a pique. Ellos se miraban, Margarita, se miraban ellos ahí. ¿Cuál era esto? ¿Qué gesto hacía Sixto George? ¿Hacía alguno? Tengo que señalarles, y me parece excelente la pregunta para que la gente en su casa tenga una idea, estaban a pasos de distancia, uno del otro, sin embargo, nunca hicieron contacto visual, no se miraban. Anthony Maceira contestaba todo el tiempo mirando únicamente al fiscal. Así que el momento sí era tenso. Gracias, Margarita, te felicito. Yo te pregunto, voy a hacer una pregunta técnica, ¿no?, pero sencilla. Esta actitud de Sixto de salir como que campeando por su respeto, ahora es que se va a saber esto aquí, ahora es que llegó el momento, ¿eso lo ayuda? O sea, ustedes que conocen la psicología del jurado, ¿no?, la mente del jurado, ¿esto lo ayuda en este proceso o lo desayuda? No sé, Osvaldo, ¿cómo tú lo ves? Yo no creo que lo ayuda mucho. Y fíjate, algunos periodistas presenciaron cuando, luego que el juez le dio regaño a Sixto, fuera del jurado, que no estaba en sala, pues su abogado también le dio un regaño detrás. Y eso lo escucharon varios miembros de la prensa que estaban cerquitas en el área. Otro incidente que se dio, que yo creo que es importante, que es significativo para los jurados, es que
el abogado el abogado de defensa recibió varios regaños del juez por estar alegadamente citando mal de documentos, y eso sí que fueron ante el jurado. ¿Les sorprendería a ustedes como exfiscal y abogados que postulan en la federal que la defensa de Sixto George trajera como testigo al caso a Ricardo Rosselló? A mí no me sorprendería, yo creo que lo hemos discutido aquí. Ricardo Rosselló sería un excelente testigo de defensa. ¿Por qué? Excelente testigo de defensa. Mira, frente a un jurado, ahora, la formulación más simple, están diciendo que yo extorsioné, y uno de los extorsionados, ¿verdad? O el sujeto de la extorsión me contrató y yo trabajaba para él. Ahora, pues en arroz y habichuela, mira, más claro no canta un gallo, ¿verdad? O sea, ahora, ¿y si Ricardo Rosselló dijera, yo no voy a testificar, yo no voy a presentarme al tribunal, si es citado, qué ocurre? Si lo citan, tiene que comparecer. Ok, y si él comparece, ¿está obligado a testificar, a hablar en sala? Sí, sí lo está. Osvaldo Carlos, ¿a usted le sorprendería que la defensa lo trajera como testigo a favor de Sixto George? No me extrañaría nada. De hecho, la Constitución de Estados Unidos de Puerto Rico le dan un derecho constitucional a los acusados a que citen a aquellas personas que pueden aportar a la defensa. Pero también se pueden acoger a la quinta enmienda, ¿o no? Bueno, obviamente. Testigo. Obviamente, si el testigo ha cometido alguna violación de ley, claro, pero quedaría fatal. Oye, pero el derecho a la no autoincriminación se levanta pregunta a pregunta y no constituye un mantra que te impide ser preguntado sobre otro montón de asuntos, ¿verdad? O sea, bueno, y una cosa que hay que tener en cuenta, él tiene que testificar, pero a menos que ya ese abogado haya podido sentarse con el gobernador, hablar de lo que sería su testimonio anticipado, llamarlo a testificar en frío sería algo extremadamente riesgoso para su caso, porque una de las reglas fundamentales es que uno nunca hace preguntas a las que no sabe la contestación. Y sentar a alguien de esa administración allí sin haberlo entrevistado antes puede ser un torpedo al caso. Si el doctor Rosselló no se sentara de antemano con ese abogado, pondría al cliente de ese abogado, en este caso Sixto George, en una situación complicada porque no saben con qué va a venir. Vamos a contestar esa cuando regresemos a la pausa, que está interesante. Vamos a hablar cuando regresemos a la pausa de los nuevos audios. ¿Cuándo entraría Raúl y Maldonado al juego? Y vamos a incorporar a un recurso que conoce esto a la perfección, que estuvo con nosotros y sigue haciendo declaraciones importantes de lo que pasó allí en los momentos determinantes de la extorsión. Adelante, Yailin, y venimos rápido al juego. Ferdinand y amigos, quiero invitarlos a todos a que se conecten en este momento a nuestro Facebook Live, que hay muchos comentarios sobre este caso. Yari Hernández nos dice, está haciendo show. Y al que querían hacerle daño era la administración de Pedro Rosselló por haber votado al papá de Raúl. Hay muchos comentarios diversos referentes a este caso. Nosotros vamos a continuar expresándolos, ¿verdad?, aquí a la medida que sea posible. Pero en otros temas, a todos nos encantaría que se pueda eliminar el cobro del IVU en los alimentos procesados, pero ¿qué consecuencias puede traer esta eliminación? Eso lo discutimos en solo minutos. No te pegues, ya volvemos con más. Bueno, regresamos aquí al análisis que estamos haciendo. Hay preguntas en el tintero. Reconozco que incorporamos a el exdirector de la Oficina de Puerto Rico en Washington, don Carlos Mercader. Licenciado Mercader, saludos. Saludos, Ferdinand, saludos al panel, saludos a Sin María, Alex, saludos a todo Puerto Rico. Qué bueno. Bueno, Alex, repite la pregunta otra vez para buscar la votación y entrar con Carlos. Que si el abogado de defensa no sabe lo que podría testificar a Ricardo Rosselló, usted plantea que debe reunirse de antemano, pero si el exgobernador rehúsa reunirse, pues un poco le ata las manos al abogado para presentarlo como testigo, ¿correcto? Claro, y puede ser una manera de él evitar tener que testificar. Es un riesgo increíble y al fin de cuentas lo que puede haber sentido Ricardo Rosselló ante el intento de extorsión es irrelevante a los elementos medulares del delito. Así que uno lo pone en la balanza de riesgo, lo que uno le puede sacar ese testimonio sin haberse sentado con el testigo antes, y yo creo que sería difícil que el licenciado lo siente. ¿Bajo qué escenario podría uno entender que hubo un intento de extorsión o una extorsión a la administración y luego el gobernador Rosselló, quien fue, ¿verdad?, una de las víctimas como parte de, fuera de la mano de quien intenta extorsionarlo a una entrevista radial? ¿Cómo se puede entender eso? Yo creo que es difícil de entender, ¿verdad? Precisamente pero en eso ¿sería radica. que hubo algo en concreto? ¿Un acuerdo? Eso no puede interpretarse como una aceptación de extorsión. Algo. Eso, bueno, si lo contrató 2 días antes. Sí, el problema es que ¿quién va a testificar eso?
Tú lo podrás decir, pero si no lo testifica alguien en corte, no va a llegar al jurado. Licenciado Mercader, rapidito. Usted estuvo cerca al doctor Rosselló durante todo este proceso. Sí, correcto. ¿Él tiene algo que aportar en este juicio de lo que usted conoce? Es que no sé, porque es que yo creo que, como dice el licenciado Micheu, yo creo que aquí hay unos elementos del delito que se dan en la interacción entre Sixto George y Anthony Maceira, independientemente de lo que Ricardo Rosselló haya estado haciendo o no haciendo. ¿Rosselló y Sixto tenían comunicación directa? ¿Tenían No sus sé, contactos? eso no sé. Eso, es que hay una serie de interrogantes con Ricardo Rosselló que las puede contestar Ricardo Rosselló. Y honestamente, en el caso que estamos viendo ahora mismo, Ricardo Rosselló juega un rol como el que, como dijo Anthony Maceira hoy, que en un momento dado le informó sobre esto y se habló hacia dónde ir con el caso. Pero en esa misma línea, esas preguntas podrían hacérselas y son pertinentes a Rosselló en el caso. O sea, usted mantenía comunicación, usted hablaba con Sixto George, cuán amigos eran ustedes. Todo eso es pertinente, ¿no? Sería pertinente al caso de la defensa, definitivamente. Okay. O sea, que la defensa podría traerlo para establecer esa relación. Hoy, hace falta todavía, con lo que han visto, hace falta testimonios más contundentes todavía. Ah, por supuesto. Sí. Ok, bueno, ¿cómo lo viste tú? Carlos, tú que conoces las interioridades y sabes lo que conoce Anthony Maceira. Mañana Maceira va de nuevo. ¿Le queda mucho todavía por expresar a Maceira? Queda y obviamente también está el contra. O sea, está el contrainterrogatorio, claro, que viene la defensa a preguntar, pero también están las grabaciones. Y yo presumo que en esas grabaciones mucho de lo que fue parte del testimonio se corroborará lo que fue ese testimonio y se podrá escuchar de la voz de Sixto George lo que fue esos elementos del delito de la extorsión. Que obviamente aquí yo sé que los abogados correctamente en el análisis están viendo toda la totalidad de las circunstancias, me parece que es un análisis correcto, pero yo entiendo también que Fiscalía, cuando presenta tanto el testimonio de Anthony Maceira junto con las grabaciones, está confiada en que con ellos va a poder demostrarlo. Ok. Hay nuevos audios. Hoy se filtran unos audios. Nosotros hemos hecho lo más, ¿verdad? Todo lo que tenemos en tecnología para poder ponerlos que se escuchen claramente y tenemos las partes importantes. Las vamos a poner rapidito y me gustaría una opinión de ustedes a ver cuán relevantes pueden ser. Celia, lo único que quiero decir con los audios, y lo hablaba con Alex fuera del programa, esa no es la totalidad de los audios. Esa no es la totalidad. Aquí hay una filtración de un extracto de un audio. Pero esa no es la totalidad de los audios. Para que la gente tenga una idea, ¿cómo se sale ese audio? Ese no es el audio producto de la grabación que Anthony Maceira hace en coordinación con el Sí, posiblemente sí. Posiblemente es parte de ese producto. ¿Por qué sale a relucir que él lo graba con su celular? El juez lo dijo en sala. Lo dijo. Que salió evidencia que se le entregó a la defensa y que solamente tenía la fiscalía. Lo que pasa es que, para no confundir, aquí cuando Anthony Maceira testifica hoy que cuando Sixto George envía el mensaje amenazante el 20 de junio, el 21 él se reúne con Sixto George, todavía no estaba en conversación con la fiscalía. Pero él va motu propio y él lo graba con su teléfono. Hubo dos grabaciones, una que hizo Anthony Maceira y otra que era la que hace y entonces de allí sale que posteriormente... Y eso es relevante, eso es prueba de la fiscalía, a pesar de que lo grabó él con su celular, Micheu. Yo de lo que pude escuchar de esos audios, a mí me parece que si alguien tiene interés en filtrarlo es la defensa, porque lo que se escucha es una conversación de 10 minutos donde la interpretación que se le puede dar es que, oye, quizás aquí no había tanto miedo. Eso es lo que se escucha ahí. Pero como dice Carlos, lo importante aquí es escuchar los audios completos con todo el contexto completo. Y para aclarar, el audio, para aclarar, el audio que grabó Maceira es el audio para el cual trajeron el perito, ¿no? Que era el que limpió el audio, etcétera. Y esto no está claro. No está claro. Ok, este puede no está claro. Lo interesante sí es que hoy en el testimonio Maceira dice que cuando va a hacer la segunda grabación sí tenía 3 elementos de audio, tenía 3 grabadoras con él. Ok, vamos a ver qué dice Anthony. Esa grabación que Anthony logra hacer. Sí, eso hace ruido con cojones. Él no me mostró nada, pero él me dijo que él estaba averiguando y que tenía falta de la documentación de un cochinche tuyo por Puerto. Le Maceira mi mano. Déjame hablar con él. Cuando olvidas
Desde el amor, Maceira, te pido con el corazón de la mano que jamás pienses que yo te estaba No, oye, estamos claros. Cuando me dijiste eso, ¿entiendes? Yo te digo simplemente que yo no sé si yo cuando cumpla de verdad 70 años me voy a arrepentir de haberme metido aquí. Uno madura y después uno dice, ¿sabes qué, mano? Ya, es parte, es largo. No puedo poner todo el pero parecería un Sixto George ahí bastante protegiéndose. Y cuestiona a Anthony, oye, yo no estoy pidiendo nada a ti, para mí, ni nada por el estilo. Y Anthony le contesta, no, yo sé. Pues esa grabación yo creo que es un claro ejemplo de que uno tiene que analizar la totalidad de las circunstancias. Eso realmente, eso solito que tú acabas de presentar no sirve para mucho, porque ahí, mira, Sixto, mira, no, perdón, yo no te estaba amenazando, no, hay que ver el contexto completo. El contexto completo y la totalidad de la prueba, porque son pedacitos. Pero aquí en una de las mociones, el juez autorizó la publicación de unas grabaciones, la transcripción, y no era esa. No. Es otra grabación. Sí, correcto. Y aquella era más explícita, Sixto pidiendo el dinero. Por eso es que yo digo que aquí, obviamente, tú ahorita tratabas de decir de a quién favorecía este audio. Y así más o menos tú puedes contestar quién lo está publicando. Y yo creo un poco que el juez como que también lo insinúa hoy en sala, cuando amonesta a Sixto de que está haciendo expresiones públicas, acto seguido también menciona sobre las grabaciones. No. Y lo dice, ¿verdad? A ambas partes, no lo dice solamente a una, pero evidentemente uno escucha esto y uno dice... ¿Qué tú esperarías que ocurriera mañana a base del testimonio de Sixto George, de Anthony Maceira, que tú dices que queda mucho todavía por... Bueno, queda todavía, y hay todavía la descripción de otros encuentros allí y de situaciones que pasaron posterior, y queda el contrainterrogatorio, que yo creo que es importante, y ver si Fiscalía va a volver sobre algunos temas una vez acabe el contra. Así que, y de nuevo, las grabaciones que cuando se escuchen en su totalidad, vamos a poder ver realmente dónde están los elementos del delito. Raúl, ¿y qué puede aportar como testigo? Es parte de rompecabezas. O sea, un caso es un rompecabezas que tiene muchas piezas. Y Raúl es la persona que aporta la reunión que se dio con Sixto George, donde le enseña la carpeta, donde tiene toda la información del chat. Y eso es lo que lleva eventualmente a Sixto George a reunirse. Sí. Y, o sea que ese tracto es necesario para que estén todos los elementos, ¿verdad? Un poco coloca a Sixto en posición, ¿verdad?, de cometer los hechos. Exacto. Y hoy Fiscalía, eso fue lo que Fiscalía también trató de demostrar cuando le pregunta a Anthony Maceira, bueno, ¿y qué fue lo que Sixto te mencionó de lo que había en las carpetas? Y se habla en cosas particulares, Sixto hablando supuestamente de insultos a dos o tres personas que estaban, y las menciona por nombre y el insulto. O sea, como diciendo, Sixto, yo he visto esto, yo lo vi, yo sé lo que hay ahí. Okay. Hay un delito que no hemos mencionado, pero que es bien importante y que la Fiscalía va a usar al final del camino para probar cómo estaba la mentalidad de Sixto George, que es el delito que tiene que ver con la obstrucción a la justicia, que sale de borrar las grabaciones. Eso viene por ahí. O sea, ¿por qué tú borras unas grabaciones si no tienes nada que esconder? Eso va a ser parte de lo que van a traer al jurado. Gracias a los cuatro otra vez. Mañana seguiremos con este análisis que está súper interesante y ver cómo va ganando terreno la Fiscalía o perdiendo terreno en este proceso. Yailin, venimos con otro tema que está súper bueno. Vamos adelante. Así es, Ferdinand y amigos, aún queda más en el juego, y es que hay un proyecto en la Cámara que busca eliminar el pago del IVU en los alimentos procesados. ¿Será posible este alivio económico para tu bolsillo? ¿Qué tú crees, Margarita? El tiempo dirá.